no miren una encuesta más hasta que el gobierno esté formado y tome sus primeras medidas. Igual a las agencias de encuestadoras les podía pedir, ¿no?, a los institutos demoscópicos, que no hagan más encuestas. Hagan de otro tipo, que hagan de las que vamos a contar ahora, ¿no? Con cómo están Alguna, yendo las claro, vamos a negociaciones. hacer, estamos No de mintiendo, Raúl. intención de voto. A lo que me Eso, refiero ahí es, está. no pregunten por intención de voto. No hace falta ahora. No es contraproducente, porque lo único que hace es engordar a AfD también eso. Bueno, claro, y también hay un tema que justo escuchando un podcast hoy a la mañana, eh, alguien dijo, ¿y si fracasan las negociaciones, vienen las nuevas elecciones y todo? Y ahí me agarró como un frío en la espalda, Claro, ¿no? Entonces, momento. Vamos a tratar de que no claro, fracasen. Acá no se trata claro. de quién gana, quién pierde, se trata de que vivimos en un país, vivimos en sociedad y queremos Ujú. que a ese país le vaya más o menos bien, ¿no? Entonces, Claro, aparte, había varias alternativas. Una es esta, un gobierno de gran coalición, otra un gobierno también con los verdes, que iba a ser un caos. Otra era un gobierno de la CDU en solitario, apoyado desde fuera, no sé por quién, o permitido por AfD, o sea, rompiendo el Brand Mauer. sí. Y otra ya directamente la locura de una coalición entre CDU y AfD. Y la última alternativa es ir a nuevas elecciones con AfD todavía subiendo más votos. Es Claro. que, por favor, a nadie nos va a gustar 100%, y a veces no le gusta a nadie ni 5% este próximo gobierno, ni el canciller, ni lo que sea. Pero de verdad que teniendo el contexto que tenemos y los mimbres que tenemos y las variables que hay y la situación internacional, es ¿cómo se dice? No, la mejor opción, es la mejor opción, ¿no? O la Bueno, menos peor, como la solía menos decir peor. Frau Merkel, alternativlos. No hay Genau, alternativa. alternativos, genau. Y déjame recuperar una palabra que dijiste medio al pasar en este Ujú. momento, que es muy importante y si la escucharon igualmente vale la pena repetir. Vieron que en inglés están los false friends, ¿no? Palabras que suenan parecido en español, pero que el significado es muy diferente. Bueno, acá Ujú. pasa lo mismo con el alemán con la palabra compromis, que es casi Ujú. igual a compromiso, pero no es un Sí, compromiso. No se trata de no. comprometerse a nada, sino que, como bien dijo Raúl, de hecho en español no tenemos una palabra para esto, ¿no? No, en realidad si buscas una traducción más abierta, digamos, es resolver un conflicto o resolver una situación, digamos, que no está cerrada por medio de cesiones por las partes, ¿no? Que están negociando, lo que sea. Me Y hiciste acordar obviamente a renuncias, ¿no? determinadas discusiones que tengo acá en mi propia casa en Claro, términos. claro. Obvio, obvio. Sí, Ahí sí, hay que decís, llegar a un compromiso. Un claro. compromiso es, un compromiso no es, se sienta la CDU y el SP y dicen, este es mi programa y no voy a mover nada de aquí. Bueno, Ujú. entonces, ¿qué compromiso puede haber ahí, Claro, no? Hay que claro. ceder, chicos. La política es el arte de pactar con el diferente. Y en el arte de pactar con el diferente está llegar a ese compromiso. Claro, Ceder. claro. Y Un ahí, acuerdo son concesiones. Un acuerdo son concesiones. claro, y Es ahí que tengo que donde volver viene, a las perdón, Raúl. definiciones clásicas. No, no, que tengo que volver a las definiciones clásicas, porque es así. Un Sí, acuerdo es una concesión. ¿Mm? claro. Y es un poco, eso lo decíamos hace un ratito cuando hablábamos del guión y demás. Es cierto y comprendo también que capaz que en sistemas políticos en países donde, por ejemplo, el presidencialismo es lo que rige, es cierto que es Ujú. difícil entender esto de la concesión o del Claro. compromiso. Pareciera capitular, pareciera traicionar, Ujú, pero en realidad lo que se busca es el consenso político ujú, de decir estas 4, 5, 6 líneas son fundamentales para que avancemos. En este caso, una coalición. En un presidencialismo incluso se podría dar. Yo recuerdo ujú, el caso, voy a mi país, ¿no? A Argentina. En algún momento se negoció una reforma de la Constitución en los años 90 y hubo un acuerdo entre los líderes políticos de los partidos más importantes. Un acuerdo extraparlamentario, ¿no? Un acuerdo político con todas las ujú, letras. Y ujú, ahí se fijaron determinadas metas, ¿no? De decir, bueno, el país tiene ujú, que recambiar en A, B, C. Y algunos querían más de una cosa, otros de otra, y así funciona. Bueno, más allá de esta ida y vuelta, pasemos entonces concreto ahora sí a lo que estamos viviendo ahora en Alemania. Y me pareció importante alimentar una sección, que después vamos a hacer un clip con esta parte y lo vamos a meter ahí. La sección ¿te acuerdas mi viejo blog Elecciones en Alemania? Tenía una sí, sección el que se ABC. llamaba el ABC de la política alemana. Y esto podría Ujú, entrar ahí, porque la idea es que obvio. contemos muy brevemente cómo funcionan estas negociaciones de coalición. O sea, cuáles serían Ujú, como los pasos, como si ujú, fuera una receta, ¿no? sí, Y entonces, muy brevemente, Raúl, y capaz que vos me podés ir agregando, no sé, lo que me dale, olvide o lo que dale te tú. parezca. Sí.
A Y ver, luego no, te quiero contar las diferencias también con otros, por ejemplo, con España, ¿no? Que es claro, eso tercer sería problema. ideal, ¿no? A ver, Ujú, el paso uno, que lo habrán leído cualquiera que ve algún medio por encima en Alemania, habrá leído en algún momento la palabra Sondierungen, ¿no? Que sería como ujú, sondeos. Sería como ujú, estos preencuentros donde se sientan ujú, a hablar diferentes partidos con el que ganó eventualmente o con el que tiene chance de formar gobierno y le dice, bueno, si nosotros fuésemos gobierno, ¿vos qué querés? Yo quiero esto. Ah, pero esto lo ujú, acepto, esto no lo acepto. Típica negociación política. Me encantaría estar en algún momento. Y lo que es interesante es que a veces, dependiendo de la complejidad y del interés de los partidos de profundizar y avanzar en un acuerdo, a veces hasta se dividen en partes según temáticas, ¿no? Y después se claro. juntan todo lo que se discutió sobre la mesa y Ujú, se decide avanzar o no. Y ese sería el ujú, segundo paso. No sé, en España ujú. hay Sondierungen cuando hay coaliciones. En España depende del momento, ¿no? Yo la última que recuerdo que quería comentar, porque me hizo mucha gracia, hubo unas elecciones, no sé qué año fue exactamente, que se tuvieron que repetir porque el PSOE y Podemos no llegaron a un acuerdo. Se repitieron las elecciones, les fue peor, y entonces al día siguiente salieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que se habían hecho entre ellos, se sentaron juntos y sacaron un papel con el acuerdo básico, que serían estas Ok. Sondierungen, ¿no? Y luego sí se sentaron los grupos, se sentó una comisión, pero no se sientan más de 200 personas, como es este caso, que Mm, es... brutal. Y yo recuerdo, claro, Sondierungen. Aquí me parece que la clave es ver si estamos de acuerdo en las cosas básicas, ¿no? En lo Ujú. más importante. Por ejemplo, yo recuerdo en el 2003, y tuve la oportunidad no de estar en las negociaciones porque, bueno, pero sí de asesorar, entonces trabajaba para la que después fue vicepresidenta del gobierno de Cantabria y que lideraba las negociaciones por parte del PSOE de Cantabria con el PRC para un cambio político en la región que había siempre sido gobernada por el Partido Popular. Y ahí lo primero que llegaron a un acuerdo es que el PSOE, a pesar de tener más diputados que el PRC, le ofrecía la presidencia a Miguel Ángel Revilla, que bueno, de eso todavía nos arrepentimos, pero esas cosas, ¿no? Las primeras decisiones grandes para ver si merece la pena seguir, qué tipo de política social queremos, qué tipo de política económica queremos, los grandes infraestructuras de la región, como las queremos, no sé, las Claro. cosas básicas, ¿no? Entonces ahí sacaron ese papelito primero en el que todo el mundo dijo, los simpatizantes de la CDU dijeron que era un papel del SPD y al revés, o sea, porque Pero nadie eso estaba suele contento. pasar, me parece, Sí. porque es ese momento en el cual Ujú, justamente hablábamos antes de la palabra compromiso, cuando se hace ujú, evidente, ¿no? Ah, seguiste en esto, ah, seguiste en lo otro, en lugar de mirar, ah, lograste este consenso y lograste este otro, ¿no?